Vasos de ira preparados para destrucción, por Robert Murray McCain. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Romanos capítulo 9, versículos 22 al 23. En un discurso anterior, hermanos, intenté mostrarles que la razón por la cual Dios castigará eternamente a los impíos es porque ama la justicia. Dice el Salmo 11, sobre los impíos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Luego traté de mostrarles que Dios ha creado el infierno y lo mantendrá para siempre, no porque ame el dolor humano. Creo que no es así, ni tampoco porque esté sujeto a pasión, como hablan los hombres de pasión, sino porque Jehová justo ama la justicia. Y les mostré, como recordarán, que tan cierto es el infierno para los impíos. Si hubiera tenido su origen en el amor al dolor humano, entonces podrían haber esperado que tuviera un fin, o, si procediera de la pasión, entonces podría enfriarse. Pero cuando procede del amor de Jehová por la justicia, veo, hermanos, en eso una razón por la cual el gusano no muere y el fuego no se apaga. Hay una segunda pregunta que sin duda les ha ocurrido. ¿Por qué queda alguien sin perdonar en absoluto? ¿Por qué se permitió que Adán cayera? ¿No podría Dios haberlo sostenido? O, si era necesario que Adán cayera, para que Cristo muriera, ¿por qué no son todos salvos? Seguramente hay eficacia en la sangre de Cristo para perdonar a todos. ¿Por qué entonces no son todos salvos? Hay muchas respuestas a esa pregunta que conoceremos en un estado superior de existencia, pero aquí hay una, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Notarán, hermanos, que estas palabras del apóstol Pablo se intenta dar una respuesta a esa pregunta. No la responde directamente, emplea un ¿y qué sí? Entremos un poco más profundamente en este tema. Aquí se mencionan 3 razones por las cuales se permite que los hombres perezcan. La primera es que Dios quiso mostrar su ira. Estas palabras son terribles. Con frecuencia se nos habla en la Biblia de la ira de Dios. No es como la ira humana. Es tranquila, firme, consiste principalmente en respetar lo que es correcto. Esta es la ira de Dios. Se nos habla mucho de ella en la Biblia. Se revela contra todo pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1, versículo 18. Observen la palabra todo. Es contra todo pecado. Luego, Colosenses 3, versículo 6, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. También se nos dice, hermanos, que esta ira es constante. Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, versículo 11. El arco de la justicia de Dios ya está tenso contra el impío. La flecha de Dios ya está en la cuerda contra el impío. Y luego se nos dice que su ira es intolerable. En el salmo que estábamos cantando, Salmos 90, versículo 11, se dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y se nos dice en Apocalipsis, ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pero aprendemos más por el ejemplo que incluso por estas declaraciones. Tenemos muchos ejemplos de la ira de Dios y sus consecuencias. El primer ejemplo que tenemos es su expulsión de los ángeles del cielo. Nos dice Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y nos dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Ahora, hermanos, en varios aspectos, este fue uno de los mayores ejemplos de la ira divina que tenemos, porque parece haber ocurrido en un día. Un día estos ángeles estaban en el cielo,
al siguiente en el infierno. Un día eran ángeles de luz, al siguiente demonios de oscuridad. Y esto lo hizo temible cuando el Señor no les dejó lugar para el arrepentimiento. Una cosa que el universo pudo haber aprendido de esto fue que Dios ciertamente castigará el pecado. Otro ejemplo del castigo de Dios por el pecado no fue en el cielo, sino en la tierra, cuando envió el diluvio sobre ella. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y así sucedió, y vino el diluvio y los destruyó a todos, y ha dejado huellas en nuestro mundo todavía para mostrar que Dios no dejará de castigar el pecado. Otro ejemplo de la venganza divina fue cuando Dios destruyó a Sodoma. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora, y veré si han hecho conforme al clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y encontraron que era así, y cuando habían sacado al justo Lot, Dios hizo llover fuego y azufre sobre la ciudad consagrada, y ha dejado rastros de ello hasta la fecha. Hubo aún otra manifestación de la ira divina en la tierra. Fue la muerte del Hijo amado de Dios. Si alguna vez hubo un momento en que Dios podría haber dicho que renunciaría a su ira, seguramente fue este. Fue así por dos razones. Primero, porque el objeto de esa ira era querido por Dios. Nunca hubo en el universo algo tan querido por Dios como su Hijo. Y otra razón fue que Cristo no tenía pecado propio. Así como su túnica era sin costura, así era su alma sin pecado. No, hermanos, ese acto único suyo, el dar su vida, fue tan glorioso como una manifestación de la justicia de Dios que el universo nunca vio su médula. Mas a Jehová agradó quebrantarlo. Estas palabras no dan la menor sombra de sufrimiento de Dios por causa de nuestro pecado. Hermanos, si algo en el mundo puede mostrar que Dios castigará el pecado, fue la muerte de su amado inocente Hijo. Hay una manifestación de su ira aún por venir. Versículo 22. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacerlo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Dios está por destruir las almas que ha hecho, no a los ángeles que cayeron, porque ya lo ha hecho, cuando los arrojó al infierno, sino a las almas en las que ha esperado. Habrá una nueva manifestación de ira que el mundo nunca vio antes. Él va a mostrar lo que hará a los despreciadores de su Hijo, aquellos que desprecian su Evangelio. Será algo nuevo cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios espera para mostrar su ira. Ah, hermanos, será terrible sentirlo, es terrible incluso pensarlo. Así creo que será con los impíos. Serán balizas para mostrar cómo Dios castigará el pecado. Segundo, ahora paso a la segunda razón por la cual algunos son dejados para perecer. Es para que Dios pueda mostrar su poder. Y que, si Dios queriendo hacer notorio su poder, con frecuencia se nos habla en la Biblia del poder de Dios. Él dijo a Abraham, yo soy el Dios omnipotente. Se nos dice en el Salmo 93 que Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar es poderoso Jehová en las alturas. Se nos habla frecuentemente de su poder omnipotente, y no solo eso, sino que tenemos brillantes ejemplos de ello. El primero registrado es la creación. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él habló y fue hecho, mandó y existió. Otro ejemplo de lo mismo es la constante providencia de Dios, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Él cabalga sobre las alas veloces del viento. Otro ejemplo del poder de Dios es su contención y control de los impíos. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Salmos 32, versículo 9.
Así es como Dios controla a los impíos. Otra manera en que Dios hace notorio su poder es la conversión de almas. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto se dice que es sabiduría de Dios y poder de Dios. Creo que la conversión de un alma es algo más grande que la creación del mundo. Hermanos, hay una manifestación del poder divino que aún queda. Es la destrucción de los impíos. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Creo, queridos amigos, que la razón por la cual Dios ha levantado faraones es para mostrar su poder en ellos. Él dijo a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. No, digo, en cuanto a aquellos de ustedes en esta congregación que morirán sin salvación, que Dios los ha levantado para mostrar su poder en ustedes. Así se dice en Isaías 62, los pisotearé en mi furor, y los hollaré en mi ira, y su sangre salpicará mis vestiduras, y mancharé toda mi ropa. Y luego en Apocalipsis 18, será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzgó. Y nos dice nuestro Señor en Mateo 10, versículo 28, que temamos a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Notarán en este pasaje que dice, Dios puede destruir, y por lo tanto, hermanos, es evidente que debe haber algún poder ejercido en su destrucción de los impíos, y creo que consistirá en esto, Dios destruirá su bienestar, pero no su ser. Aquí, entonces, está otra manifestación del poder de Dios. Cuando estuve recientemente en el norte de Escocia, me paré en la orilla del mar y vi las rocas que sobresalían del mar. Fue muy notable estar allí y ver las poderosas olas golpeando las rocas. Había dos cosas notables en ello. Primero, la grandeza de las rocas sobre las que las olas chocaban. Segundo, las rocas permanecían inmóviles. Ninguna fuerza de las olas podía moverlas. Hermanos, esta escena es un emblema de lo que se presenciará otro día, cuando Dios derrame su ira sobre los impíos. Ah, hermanos, ¿no será temible ver a Dios poner su poder sobre los impíos, verlos sostenerlos con una mano y derramar su ira sobre ellos contra la otra? Seguramente, hermanos, el poder de la ira de Dios es muy grande. Si alguno de ustedes ha visto un gran horno, habrá visto el poder que tiene el fuego, pero el fuego es criatura de Dios. ¿Cuánto más debe ser su poder, Él que es el Creador? Tercero, ahora paso al tercer punto, la razón dada por la cual los creyentes son salvados. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Una razón por la cual hay vasos de ira preparados para destrucción es para que Dios, mediante el contraste, pueda mostrar las riquezas de su gracia en los vasos de misericordia. Saben, hermanos, muchas cosas las aprendemos mejor mediante el contraste. Por ejemplo, el arco iris nunca se ve tan brillante como en el seno de una nube oscura. Así, hermanos, nunca veremos el amor y la compasión de Dios en aquellos que son salvos tan gloriosamente mostrados como cuando vemos su ira derramada sobre los vasos de ira. Esta entonces es una razón por la cual hay vasos de ira. Creo que las riquezas de gloria aquí mencionadas son el arco iris de los atributos divinos exhibidos en la salvación de las almas. Fue por esta razón que Dios dispuso que hubiera vasos de ira preparados para destrucción. Esto puede parecerles muy terrible, así me parece a mí. No podría ni me atrevería a hablar de esto si no estuviera aquí en la propia palabra de Dios. Solo quiero mostrarles uno más de los atributos que serán brillantes ilustrados en la salvación de almas. Uno de ellos es la soberanía de Dios. Les he hablado a menudo de esto. Muchos de ustedes no lo creen, pero hay un día que vendrá cuando Dios lo pondrá más allá de toda duda. Hay iglesias enteras, cuerpos enteros de cristianos profesos que lo niegan. Pero hay un día que vendrá cuando no habrá ninguno en el cielo, en la tierra o en el infierno que lo niegue. Supongan que ese día haya llegado, y esta congregación se divida, algunos a la izquierda y otros a la derecha. ¿No verán entonces la soberanía de Dios en el contraste? Todos eran una vez iguales. Todos estaban bajo la misma condenación.
Algunos de ustedes salieron del mismo vientre, fueron amamantados del mismo pecho materno. Sin embargo, se verá que algunos serán llevados y otros dejados. ¿Qué hizo la diferencia? Toda criatura verá que Dios hizo la diferencia que tuvo. Misericordia de quien quiso tener misericordia. Otra característica es el atributo perdonador de Dios. En la actualidad esto se niega, pero, hermanos, en ese día se dará a conocer. Dios hará notorias las riquezas de su gloriosa misericordia en los vasos de misericordia. Oh, hermanos, cuando un vaso se ha limpiado llevado a la gloria, y otro se ha dejado para perecer, y cuando vean que eran igualmente pecadores, entonces verán que fue la sangre lo que hizo la diferencia. Dios hará conocer las riquezas de su misericordia en los vasos de misericordia, así como su ira en los vasos de ira preparados para destrucción. Aprendamos algunas lecciones de este tema. Y, primero, no todos serán salvos. Es una terrible ilusión entre ustedes. No digo que lo afirmen, pero prácticamente, dicen, creen que no habrá infierno. Fue el plan de Dios que hubiera vasos de ira, así como vasos de misericordia. Hermanos, es mejor que sea así. Oh, no sueñen, no todos serán salvos. Hay vasos de ira, así como vasos de misericordia. Algunos de ustedes, creo, van al infierno, y algunos, confío, van al cielo. Y sin duda es mejor que sea así, aunque no pueda explicar la razón de ello. La red tiene peces buenos y malos. Algunos serán recogidos en el barco, y otros serán arrojados. Segundo, cada uno de ustedes será para la gloria de Dios. Serán hechos para glorificarlo de una manera u otra. Lo harán voluntaria o involuntariamente. Deben formar un escalón hacia su trono. Ah, hermanos, creo que cada uno de ustedes será un faro o un monumento, ya sea un faro de ira o un monumento de misericordia. Todas las cosas las hizo para sí mismo, aun los impíos para el día malo. Sí, hombre impío, intentarías privar a Dios de su gloria si pudieras, pero no puedes. Si vienes a Cristo, mostrarás su gloria al salvarte, pero si no lo haces, Dios mostrará su poder al destruir un vaso de su ira. Tercero, hay una tercera lección que podemos aprender. El fin principal de Dios en el mundo es manifestar su gloria. Muchos piensan, especialmente hombres incrédulos, que el fin principal de Dios es la felicidad de sus criaturas, pero tras un profundo estudio de la palabra de Dios durante años, veo que no es así. Si ese fuera su fin principal, todos serían felices. Su fin principal es diverso. Es la automanifestación. Si no fuera por esto, Dios habría permanecido solo en una terrible soledad. Desearía hablar con profunda reverencia sobre un tema así. Parece ser esta la razón por la cual hay vasos de ira, así como de misericordia, para que sean espejos que reflejen sus atributos. Y creo, hermanos, que cuando la creación esté completa y cuando la redención esté hecha, entonces habrá una manifestación completa de la gloria de Dios. Cuarto, otra lección que podemos aprender es que Dios es paciente con los vasos de ira. Recuerdo a una persona que una vez discutió conmigo que ella necesariamente debía ser hija de Dios por su bondad hacia ella. Enumeró muchas bendiciones que había recibido, cómo Dios la había protegido en un país extranjero, de cuántas pruebas había sido librada y de cuántos consuelos domésticos había disfrutado. Mi única respuesta fue: la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. No es prueba de que eres hijo de Dios que Dios haya soportado mucho contigo. Habría muchos hijos de Dios aquí, si fuera este el caso. Ah, hermanos, aunque parezca extraño, Él no quiere que ninguno perezca. Él soporta mucho contigo. Por último, la destrucción de los vasos de ira no será una aflicción para los vasos de misericordia. Ya les hablé de esto antes, pero quiero recordárselo nuevamente. Los redimidos no derramarán lágrimas. Y aquí está la razón. La misma destrucción de los impíos hace conocer las riquezas de la gracia divina. Oh, mis hermanos creyentes, será un día terrible cuando no lloremos al verlos perecer. El día se acerca, el día en que no correrán más ríos de lágrimas por nuestros ojos porque no guardarán la ley de Dios.
Pero, oh hermanos, hasta que llegue ese día, lloremos, porque, aunque Dios sea glorificado en la destrucción de los vasos de su ira, será más glorificado al hacer los vasos de misericordia. El Señor bendiga su propia palabra. Amén. Vasos de ira preparados para destrucción. Por Robert Murray McCain. Colgado en el madero.